Hola, muy buenos días, me presento, mi nombre es Darlene Arteaga. El tema general es la atención y los procesos neuropsicológicos. Digamos que esta actividad está conformada lo que es por 6 puntos. En el primer punto hablaremos sobre lo siguiente. Neuropsicología de la atención. Para comenzar, ¿qué es la atención, no? La atención es un proceso cognitivo fundamental de la persona, ya que gracias a ella pues nos permite considerar ciertos estímulos ambientales y tener la capacidad para focalizarnos en uno de ellos. Por otra parte, la atención es un desarrollo que digamos que está asociado a la maduración cerebral, es decir, que entre más crecimiento tiene nuestro cerebro, pues va a haber un mayor enfoque en la atención. Digamos que la atención se encuentra conformada por una serie de estructuras neuroanatómicas que van desde el tronco encéfalo, el cerebelo o estructuras o regiones que están asociadas a la corteza cerebral. Por segundo punto tenemos la estructura supramodal de la atención. En este punto pues encontramos una variedad de autores que investigaron sobre la atención. El modelo que yo me di a estudiar fue el modelo Schoenberg y Meitner, el cual dice que la atención está subdividida en, digamos, como que hay 6 tipos, diría que hay 6 tipos de atención. La primera de ellas es la arousal. La arousal, el autor dice que hace referencia a la capacidad de activación general, o sea, es como se activa nuestro cerebro generalmente. Por otra parte, esta es una dimensión la dimensión más básica de la atención, que implica estar despierto, en alerta a estímulos inesperados. Por segundo está la atención focalizada, que es la capacidad para enfocar la atención hacia un estímulo perceptivo, ya sea externo o interno. Y la atención sostenida, el autor dice que es la capacidad de mantener una respuesta adecuada durante un tiempo prolongado. Lo que esto nos va a permitir tener una alta capacidad de vigilancia para estar atento o detectar cualquier estímulo pues que no sea relevante, y también nos genera pues digamos una mayor concentración que permite realizar pues con éxito otras tareas cognitivas. Está por cuarto lo que es la atención selectiva. La atención selectiva, digamos que es el mecanismo que filtra y selecciona aquellos estímulos que son relevantes para la persona, pero inhibe aquellos que interfieren con la tarea o la conducta. Lo que nos lleva a esto, lo que permite focalizar nuestra atención y dar como resultado pues una mayor habilidad para concentrarnos y una mayor velocidad para tener una mayor velocidad del procesamiento. Por quinto está la atención alternante, que es la capacidad para cambiar el foco de atención en el curso de una misma tarea. Y la atención dividida, digamos que es la capacidad de seleccionar más de una información de manera simultánea para responder a una o más tareas o demandas cognitivas a través de la distribución de recursos atencionales entre las demandas pues más automáticas. Es decir, que la atención podemos realizar prestar atención, podemos realizar una o a responder a una o más de varias tareas, como hablar, y también podríamos estar hablando y jugando ajedrez. O sea, estas dos actividades se hacen con el fin de llevarse a cabo y tener la misma, digamos, eficacia entre ambas tareas a la vez. Bueno, por tercero pues encontramos lo que es las bases neurológicas de la atención. Aquí el autor que se resalta pues y hasta el momento ha sido el modelo de Posner, ya que dice que la atención está conformada por ciertas redes neuroanatómicas. La primera de ellas la primera de ellas es la red de alerta, o también llamado sistema de vigilancia. Digamos que
es el estado atencional más elemental, ya que es el encargado de mantener un estado preparatorio ante la que inhibe la llegada de cierto estímulo, ¿no? Tiene un componente, digamos, involuntario o fásico, que es la capacidad para dar una respuesta, digamos, una respuesta rápida ante algún estímulo pues que sea inesperado, y también un componente voluntario tónico, que es el umbral de vigilancia, o sea, también es un componente importante, ya que se encarga de la vigilancia como mínimo, que se necesita para mantener la atención durante la realización de una tarea. Digamos que la red de alerta está conformada por ciertas áreas neuroanatómicas, como es la corteza prefrontal y parietal del hemisferio derecho. Estas estructuras pues sabemos que juegan un papel importante en las actividades o tareas que el ser humano pues debe realizar y mantener su atención durante un tiempo específico. Por otro lado, como la corteza prefrontal se encarga también de monitorear y regular los niveles de atención, de alerta, y además, digamos que el hemisferio derecho y la corteza prefrontal y parietal se encargan de recibir proyecciones gracias al locus coeruleus, que se encuentra en el tálamo, el cual pues lleva estas proyecciones a través de los neurotransmisores, como lo son los noripinefrina. Bueno, por segundo está seríamos la red de orientación, o también llamado sistema posterior perceptivo, que es lo mismo que la red de orientación. Digamos que esta red se encarga de orientar la atención hacia un lugar específico, se encarga de digamos, esta red se encarga de orientar la atención hacia un lugar en el espacio donde aparece un estímulo que sea relativamente muy relevante, bien porque esto sucede porque posee unas propiedades únicas y es novedoso, o porque aparece de manera, digamos, rápida. O también nos permite seleccionar ciertos estímulos. Ponemos un ejemplo, ¿no? Como la persona que vive cerca de las vías del tren termina por inhibir el ruido de los mismos para concentrarse en la conversación que tenga con su familia. En la red de orientación está conformada pues igualmente por ciertas áreas neuroanatómicas, las cuales implican pues ciertas funciones en la orientación, como son las zonas del cortés, el lóbulo parietal derecho y algunas conexiones con el culículo superior y el núcleo pulvinar pues del tálamo. Estas áreas están relacionadas con el tipo de atención y el desplazamiento entre los hemicampos visuales, y además incluye una atención autónoma surgida desde el interior del sujeto, y una exógena que proviene pues del exterior, los cuales estas influyen lo que es en la actividad neuronal de un determinado sistema sensorial cuando se atiende pues a una variedad cuando se atiende a ciertos o determinados estímulos. Por último está la red de control ejecutivo, la cual es la que se encarga de regular la dirección y el objetivo de la atención, también conocida como atención deliberada. Por lo tanto, esta red es la más compleja. Pues, ¿por qué es la más compleja? Es como que un ejemplo podríamos poner, un ejemplo sería cuando nos concentramos en la explicación del profesor, o sea, ponemos nuestra atención solo en el profesor, aunque hay digamos que en la aula pues
hay un grupo que de pronto, pero o sea, es la capacidad de cómo te concentras en lo que el profesor está explicando. Algunas áreas cerebrales que implican en esta red son principalmente son las zonas del cíngulo anterior, la corteza prefrontal y sus conexiones, así como el caudal orbitofrontal y el sistema frontal superior. Estas redes son muy importantes estas redes implican un papel muy importante en el proceso de la atención. Por otra parte, encontramos la negligencia atencional. Primero que todo, la negligencia, digamos, es como la incapacidad para responder o orientarse hacia unos estímulos o eventos sensoriales situados, digamos, como en el lado contrario de la lesión. Esta lesión se puede dar con frecuencia o como consecuencia de accidentes o también de accidentes cerebrovasculares. El origen digamos, el origen cerebral y qué más, o sea, puede afectar, o sea, digamos que esta negligencia puede aparecer, digamos, en las dos partes, como en el lado izquierdo o en el lado derecho, pero o sea, las investigaciones observamos que su origen cerebral y más que todo y que puede afectar ese lóbulo parietal derecho, o generalmente el hemisferio derecho, por lo que se manifiesta, o sea, digamos clínicamente que la persona ignora la parte izquierda, o sea, como está afectado su parte derecha, la persona va a ignorar los estímulos de su lado izquierdo o de su campo visual. Bueno, por quinto punto tenemos el origen neuropsicológico, sintomatología del DSM-5 y las características del trastorno de déficit de atención en hiperactividad. Primero que todo en este punto pues resalté que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad está clasificado como un trastorno del neurodesarrollo y además es un trastorno también psiquiátrico, ¿no? Bueno, pues hemos de recordar qué son los trastornos del neurodesarrollo. Son trastornos neurológicos que aparecen, digamos, generalmente en la infancia y pues que pueden aparecer pues antes del inicio de la escuela, lo cual pues va a llevar a afectar digamos, afecta en gran variedad al ser humano, no puede afectarlo ya sea personal, social, académicamente o hasta en su entorno donde pues o en cualquier entorno donde él se va a encontrar. Los trastornos del desarrollo pueden presentar ciertos daños en ciertas áreas como lo que es la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje o también dificultad en la resolución de problemas. Primero que todo, pues, continuando con esto, los trastornos de déficit de atención, digamos que es una afección neurobiológica cuyos síntomas pues depende, digamos, dónde o el entorno donde el niño pues se encuentre. Pues el TDAH puede ser adquirido o modulado por factores biológicos que se pueden adquirir de manera prenatal o postnatal, como puede ser, ¿no? La madre estuvo expuesta al exceso de alcohol, a la nicotina, a las drogas, o tuvo un peso bajo al nacer, etcétera, ¿no? Pero hasta el momento hay que aclarar que, digamos que el trastorno de déficit de atención no tiene una causa única o específicamente, pues, conocida, ¿no? Las posibles causas de un trastorno puede ser de factores genéticos, bioquímicos, sensitivos, motores, fisiológicos, conductuales. Pero, o sea, con la información que obtuve o varias informaciones, dice que el trastorno de déficit de atención puede ser que se presente porque tuvo daños o deficiencias en la genética. Es decir, ¿no? Que en la genética, digamos, el niño presenta ciertas dificultades en el DRDA7, cromosoma 11, el cual este se encarga de reproducir lo que son los neurotransmisores de dopamina receptor, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, digamos, estos se reproducen dopamina, pero aparecen
o sea, aparecen de una manera altamente, o sea, esa dopamina se encuentra en un 50 o 60%, lo cual pues va a afectar o va a presentar, o sea, es una de las causas que puede llevarnos a originar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Como miramos que el trastorno puede ser genético, pues va a afectar ciertas áreas cerebrales. Una de ellas son los neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿en qué se encargan, no? Son los encargados de ayudar a comunicarse neuronas entre sí con lo que es con nuestro sistema nervioso central por medio pues de los receptores, ¿no? Lo que nos permite transmitir impulsos nerviosos de neurona a una región del cerebro o a otra neurona. El trastorno pues va a presentar ciertos daños en el circuito regulador que se encarga de comunicar pues, o sea, el circuito regulador se encarga de comunicar ciertas áreas de las regiones del cerebro. Principalmente de ellas son la corteza prefrontal y los ganglios basales. Pues estas áreas se comunican a través de los neurotransmisores, que es la dopamina y la noradrenalina. Los cambios que presentan los neurotransmisores es que reduce la atención y la capacidad de iniciar o continuar, digamos, con actividades. También presenta dificultades como en la memoria de trabajo o neutraliza estímulos irrelevantes que pueden dificultarse, digamos, en la planificación o organización de actividades o tareas. Por otra parte está la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como sabemos, es la responsable de las funciones ejecutivas, como planificar acciones, iniciar acciones, reconocer, corregir errores o evitar estímulos irrelevantes, y mantener la flexibilidad cuando las circunstancias, pues digamos, tienen un cambio, ¿no? O sea, se encarga de mantenerla como al ser humano en un estado de poder, o sea, cambiar a ciertas cosas. El cuerpo, también está el cuerpo calloso. Es el encargado, el cuerpo calloso pues va a afectar, ya que es el encargado de comunicar, se encarga de comunicar los hemisferios cerebrales para garantizar un trabajo conjunto y complementario. Los ganglios basales. ¿Por qué afecta los ganglios basales? Ya que pues los ganglios basales están involucrados lo que es en el control de los impulsos, coordinando o filtrando información de otras áreas del cerebro y también inhibiendo las respuestas que son automáticas. Por otra parte, pues está el giro cingulado anterior, que es el responsable, digamos, o sea, este es el que se encarga de la regulación emocional y el manejo de lo que son nuestras emociones, así como la regulación atencional y la distracción. Bueno, estas áreas pues lo que pude consultar son las áreas que digamos que tienen ciertas dificultades o va a presentar ciertas dificultades los niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Hay que resaltar que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene ciertas características, ¿no? Como puede presentar una impulsividad cognitiva o un estilo o ser cognitivo expulsivo, digamos que esta actitud o esta manera se manifiesta, o sea, se nota de una manera rapidez en el ser humano. También el niño puede presentar ciertas características como impresión o dificultades en el proceso de percepción y análisis de la información ante la presencia de realizar, o sea, puede presentar dificultades cuando va a realizar ciertas tareas complejas. También puede tener problemas para, digamos, o sea, los niños con trastornos de déficit de atención tienen problemas para concentrarse o poner su atención en ciertas actividades. También pues el niño tiene ciertas deficiencias en controlar sus conductas impulsivas. O sea, el niño puede actuar sin pensarlo, cuál sea el resultado, o también puede ser excesivamente activos.
Como dice el título, también en este punto daremos a hablar sobre la sintomatología del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sobre el de, digamos que la sintomatología en el DSM-5 está conformado por, digamos, por ciertos criterios, ¿no? Que se subdividen en dos, en inatención e hiperactividad. Digamos que los criterios de diagnóstico del DSM-5 incluyen 9 signos y síntomas, ya sea de falta de inatención o inatención, y 9 de hiperactividad o impulsividad. Digamos que el diagnóstico con estos criterios requiere ser que cada uno, el de inatención e hiperactividad está conformado por 9 signos y síntomas. Requiere, para nosotros poder diagnosticar que un niño tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, debe ser mayor o igual a 6 síntomas o signos, ya sea de inactividad, de inatención o hiperactividad. Digamos que también, para diagnosticarlo, estos síntomas o estos signos deben presentarse a menudo o ser mayor o igual a 6 meses, ser pronunciado, que los han previsto por un nivel del desarrollo del niño. Digamos que estos síntomas los síntomas que nombraremos a continuación, pues pueden presentarse en dos situaciones, como por ejemplo en el hogar y en la escuela. Bueno, a continuación, como dijimos, la inatención está conformado por ciertos síntomas, los cuales de ellos son, los nombro de una manera, diría que muy resumida. Uno de ellos es no prestar atención a los detalles o cometer errores por descuido en las tareas escolares o en otras actividades. También tiene como dificultad para mantener la atención en ciertas tareas escolares o durante un juego. Por otra parte, no parece escuchar cuando se le habla en forma, digamos que en forma directa. No sigue las instrucciones ni finaliza las tareas. También aquí hay otro síntoma que aparece, que tiene dificultad ya tanto para organizar su vida, organizar, digamos, su vida diaria, o también para organizar tareas o actividades. También evita, no le gusta o rehusar intervenir en tareas que requieran un esfuerzo. A los niños presentan, estos síntomas que presentan es que el niño inhibe o no quiere, digamos, no le gusta estar o no le gusta hacer tareas que requieran de un esfuerzo, o digamos, mental sostenido durante un tiempo prolongado. También a menudo el niño, digamos, extravía o pierde sus objetos necesarios para tareas o actividades en la escuela. También una que se resalta muy importante es que el niño se distrae con facilidad, más que todo eso se aparece, se puede notar en las escuelas. El niño también puede presentar síntomas que puede ser olvidadizo de sus actividades diarias. También la hiperactividad e impulsividad, como dijimos, está conformado por 9 síntomas. El primero de ellos es que el niño mueve mueve varias veces sus manos o los pies, o se rectura abandonando a menudo o de su asiento de clases. Siempre, digamos que en el salón de clases el niño no puede estar en su asiento, siempre cuando lo observan él está en otros lados o con otros compañeros. A menudo corre, el niño a menudo corre y en veces se puede trepar, a sitios donde pues no se pueden, a sitios a donde no se deben estar, o puede realizar actividades inapropiadas. El niño, lo que va a presentar, el niño que tiene trastorno de déficit de atención presenta que tiene dificultad para jugar, digamos, tranquilamente. Socializarse con un grupo se le dificulta, ya que no puede jugar tranquilamente. Siempre está haciendo algo o actuando como si siempre el niño quiere hacer algo o actúa como si él tuviera, digamos, como un motorcito que lo activa.
habla, o sea, el niño habla mucho en exceso, responde, digamos, el niño puede presentar que responda antes de que se complemente las preguntas. También otra de lo que se presenta, se puede observar que tiene dificultad para aguardar, para esperar su turno. Bueno, como acabamos de nombrar, o sea, estos síntomas, o sea, uno puede detectar a un niño si estos síntomas se presentan. Estos síntomas se presentan por 6 meses, o se presentan en dos lugares, ya sea la escuela o la casa. También pues si estos síntomas pues se mira continuamente, pues podríamos decir que podríamos detectar, ¿no? Pero se sugiere que si el niño está presentando pues ciertos síntomas, pues es más recomendable llevarlo a un médico, para que el médico pues para que él pues te oriente con otros especialistas para saber cómo pues podemos tratar a un niño con este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, por último punto tenemos es que debemos de nombrar y describir un modelo de intervención para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Con relación al tema, el artículo que escogí fue el tratamiento interdisciplinar para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad conceptual de la estrategia y validez de la estrategia. Pues con relación a esto daré un breve resumen de lo que se aplicó en este artículo y por cuántos, digamos que por cuánto y cuántos participantes pues se llevaron a cabo. El estudio pues se realiza a 15 niños que se diagnosticaron el trastorno de déficit de atención, en el cual se encuentran en la edad de 6 a 12 años. Digamos que el procedimiento de intervención neuropsicológica estaba conformado por dos partes, una por evaluación y la otra por intervención. En la evaluación incluye lo que son pruebas neuropsicológicas con el fin de ayudar y a comprender las características cognitivas de una persona antes y después del proceso de intervención. Digamos que este proceso se lleva a cabo por 30 sesiones y una evaluación cualitativa sobre la percepción de los padres y los docentes sobre la mejoría de los síntomas que tenga el niño. Por otra parte, encontramos aquí lo que es la metodología. Como habíamos dicho, o sea, este programa de intervención se divide en una evaluación y en una intervención. Digamos que el programa en la parte de la evaluación está conformado por tres partes, que en la primera parte hace una evaluación a las funciones ejecutivas. Pues las funciones ejecutivas son la flexibilidad cognitiva, la planificación, el control inhibitorio, la clasificación, la abstracción, lo cual estas aplicaciones o estas pruebas se realizaron a través de las subpruebas de la batería de las funciones ejecutivas, lo que es el BAMP. Por segunda fase, en la segunda fase digamos que se encargan de organizar grupos de 2 o 3 niños, ya sea por edades, en el cual en esta reciben un seguimiento farmacológico y además también realizan lo que son talleres de orientación para padres, en los cuales pues digamos que incluían temas sobre la generalización del trastorno, enseñan digamos como estilos de crianzas positivos, manejos de autoridades, también les enseñaban ciertas rutinas para que les incrementen a los niños, un seguimiento de instrucciones, refuerza positiva, y también hacen un seguimiento de instrucciones de refuerzos positivos y negativos, habilidades sociales, y se realiza, digamos que también se encargan de realizar un acompañamiento durante las tareas escolares, la asistencia con las terapias,
Y digamos que para terminar, en la tercera etapa pues realizan la comunicación con la escucha, también realizan lo que está digamos que la terapia de la comunicación con escucha tiene un proceso, todos estos procesos tienen una duración de 30 sesiones con una frecuencia 1 hora semanal, pues se realizan ciertas actividades. Por otra parte, pues digamos, como nombré anteriormente, o sea, la metodología está conformada por tres fases. Aquí a continuación nombraré como que qué métodos, con qué objetivos utilizaron ciertos materiales, o sea, qué buscaban en los niños que tenían trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, para llegar a un resultado, pues en la primera fase se encargan, digamos, de realizar una presentación del niño con sus padres, con el terapeuta y con los compañeros de terapia. Para llevar a cabo esta relación de niños con el terapeuta y sus compañeros, lo hacen por medio de juegos de mesa, en el cual es realizar actividades como saludos, conversaciones libres entre los miembros del grupo. También les asigna las reglas en las sesiones pues que se lleven a cabo. Lo que busca es promover la integración entre un grupo y tener un mejor ambiente de trabajo, y también mejorar la relación con el terapeuta. Por otra parte, buscan que los niños sigan o cumplan ciertas reglas y turnos conversacionales, también que genere, digamos, esa energía y ese compromiso con el proceso del terapeuta. Por segunda fase, digamos que es realizar aplicaciones de escenario. ¿Qué se encarga esta aplicación de escenario, no? En el cual con esta busca favorecer la atención, el autocontrol, la planificación y la resolución de problemas. Para llevar a cabo, o sea, aquí aplicaron materiales como son una variedad de instrumentos que los clasifican como materiales de trabajo. Los materiales de trabajo son las fichas de trabajo, en el cual incluyen ahí tareas de concentración, sopa de letras, identificación de figuras, tareas de símbolos, también les incluyen mapas, laberintos, razonamiento numérico. Estas actividades pues principalmente se realizan de una manera individual. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Era generalmente favorecer, digamos, la organización y la regularización y verificación de las actividades. También lo hacen con la formación de la atención voluntaria y la función reguladora del lenguaje que debe tener el niño. En su etapa final, digamos que la etapa final es como la etapa final es venir a aplicar todo lo que aprendieron los niños en la primera y la segunda fase, pero de una manera individual. Y también en la tercera fase incluyen lo que es un cuestionario tanto para padres como para maestros, en el cual pues digamos que este cuestionario se va a aplicar en la mitad, al inicio, en la mitad del proceso y al finalizar el proceso. El cuestionario estaba conformado por 6 puntos, que es la hiperactividad, la impulsividad, el desempeño académico, emocional y conductual. Estos digamos que fueron los instrumentos que los investigadores utilizaron para saber, o sea, qué mejoría o cómo pueden ayudar a los niños con trastornos de déficit de atención, lo cual al utilizar todos estos materiales pues nos lleva a obtener ciertos resultados. Bueno, después de haber aplicado lo que son los juegos de mesa con relación a cómo interactuar los niños con el terapeuta y con sus compañeros de terapia, también al aplicar las escenas de escenario, ya al aplicar el plan digamos que el programa, el cuestionario, o sea, esta tabla nos muestra pues los resultados de las puntuaciones obtenidas en la evaluación, en la pre y en la post intervención.
Podríamos decir que aquí nos muestran cuando ellos aplicaron los, digamos, aplicaron en las escenas del escenario como son los laberintos, la planeación, las tareas de símbolos, todo eso. A lo primero, pues en la evaluación inicial hay un porcentaje de 9.5 y mira que en este proceso su evaluación en la intervención, o sea, al niño con trastorno de déficit de atención le ha ayudado a mejorar, ya que presenta un cambio de 12.20. Digamos que por la otra parte, en estas de categorías abstractas y digamos muestran categorías abstractas, el o errores que la persona presenta. En el primero hay una evaluación del 1, en la evaluación inicial pues hay un total de 1.70 y en la evaluación, digamos, en la evaluación de intervención pues ha ayudado a mejorar un poco, ya que presenten un 8.3. Estos serían pues los resultados que se obtuvo cuando en la primera fase y en la segunda fase. Con relación a cuando ya aplicaron el cuestionario, se muestran en la siguiente tabla. Podemos decir que en esta tabla pues nos informa sobre los resultados que se les aplicó a los padres durante el estudio de la intervención, el cual se tiene en cuenta que esta evaluación se inicia al inicio, a la segunda y a la mitad del proceso. Digamos que este cuestionario estaba clasificado por 6 tipos de indicadores. Estos indicadores, digamos que tienen un cierto, digamos, se caracterizan por un cierto porcentaje, como podemos decir que de 0 a 30, digamos que es un indicador no superado. Digamos que un indicador en desarrollo estaría de 31 a 50, sería en desarrollo. Y los indicadores superados se encuentran de 51 a un 70%, y los indicadores que totalmente se destacan pues estarían en un porcentaje del 70 al 100%, que sería un indicador superado. Esta tabla nos indica pues lo siguiente, ¿no? O sea, se tienen diferentes resultados en el proceso de la evaluación inicial, en la evaluación intermedia y en la evaluación inicial. En todos los indicadores hay diferentes resultados, los cuales digamos que estas diferencias muestran una evolución positiva en los participantes durante el proceso de intervención. Como por ejemplo, en la dimensión de la atención, en la dimensión de la atención aparecería, digamos, que tiene un promedio de cumplimiento de los indicadores de 51%. En la evaluación intermedia, este nivel alcanzó el 62%. Y en la evaluación final hay el programa llega al 77%, el cual digamos que se ubica, como dije anteriormente, se ubicaría en una categoría superada, sería un indicador superado, es decir, que haber aplicado las actividades como este cuestionario pues se mira que ha ayudado un poco a los cambios en los niños. Por otra parte, también encontramos el componente de hiperactividad. El de hiperactividad, los participantes inician con un 53%, o sea, el indicador del cumplimiento sería uno de cumplimiento de desarrollo. En la segunda evaluación pasaron a un 63%. Y terminaron con un 83%, es decir que el cumplimiento de este indicador pasa del nivel superado al nivel superior, o sea, ese es el indicador destacado. Por otra parte, también encontramos lo que es el indicador de impulsividad. El de impulsividad pues
como miramos anteriormente, o sea, se encuentra en un, digamos, inicia con un cumplimiento del 42%, que los ubican en la categoría, pues, digamos que se ubica en la categoría del desarrollo. En la segunda evaluación pasó a un cumplimiento de 56%, que estaría ubicado en una categoría de inicia en una categoría de 56, que sería pues un indicador superado logrado, y en el y en la evaluación final pues hay un porcentaje del 74%, que sería un indicador de cumplimiento o un indicador pues destacado. Por otra parte, en las conductas, digamos que los participantes iniciaron con un 72%, o sea, es un indicador que cumplen los de objetivos. En la fase, digamos que en la fase intermedia, pues tiene un 76% y termina, o sea, terminan con el cumplimiento, y es el que tiene, como podemos observar, el que tiene en la evaluación final genera, o sea, es el que tiene un alto nivel, al contrario de los que habíamos explicado, ya que termina en un 91%. En un 91%, esto sería este es el indicador más destacado. El indicador de conducta es un indicador más destacado, ya que termina en 91%. La dimensión, diríamos que el de la dimensión académica se evidencia que inicia con, el de la académica inicia con un 57%, en la cual pasa a un, digamos que de ahí sigue con un cumplimiento de 64, que diríamos que es un indicador superado, y termina con un 85%, que sería un indicador que cumplió o se destacó. Y por último, pues dejamos lo que es el indicador de la emoción. ¿Por qué lo dejamos el de la emoción? Ya que en él no se observa, digamos que estadísticamente, cambios pues relevantes, porque en la evaluación final pues él inicia con un 70, en un 76 y en un 84%. Entonces no hay como resultados que sean muy relevantes a los que anteriormente nombramos. Tal vez se evidencia esto posiblemente porque las dificultades evidenciadas se relacionan más con sus síntomas cognitivos y conductuales. Se puede concluir que este cuestionario pues fue aplicado para los padres, o sea, y también aplicar ciertos materiales con ciertos objetivos, pues sí se llegó a cumplir se llegó a lograr ciertas cosas, como un indicador de conducta, mejorar en los niños con trastorno de déficit de atención. En la tabla 3 pues son los datos obtenidos, mostrados pues en esta tabla, como se realiza o se presentan los resultados del cuestionario que se realizó a los profesores, pues en el cual los datos mostraron, según los profesores, los pacientes presentan, digamos, en varios componentes hay cierta mejoría, como en el componente que se presenta cierta mejoría es en el componente de la conducta, ya que termina con un 85%, en el académico con un 84%, el de atención con un 79% y la hiperactividad pues con un 68%. Desde digamos que pues estos resultados no es estadísticamente significativo, es decir, que desde el punto de vista clínico, tanto padres como docentes expresan una mejoría en síntomas y en funcionalidad, pero aún así pues a pesar de tener ciertos cambios o ciertas mejorías, pues los padres deben de seguir con el seguimiento, con cuidar, con proteger a sus hijos, y los profesores pues diríamos que se debe de aplicar, de seguir enseñando o
o dando clases sobre cómo manejar los niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Al llegar, pues digamos, al tener estos resultados que fueron, digamos, de una manera positivos para los niños, de haber aplicado estos métodos, nos bota resultados que fueron de una manera relevante para los niños. Entonces llegamos a una conclusión que pues es la siguiente. Digamos que el modelo de intervención, aparte de garantizar, pues garantizan el tratamiento médico, farmacológico y adecuado, y las terapias, también el acompañamiento de terapia según pues sea la necesidad de cada caso. Ofrece el caso particular pues ofrece una intervención también neuropsicológica, en la cual pues estaba conformado por un objetivo fundamental, que es favorecer el control y la regulación de la conducta, lo cual para esto pues es lograr o estar realizando lo que son actividades lúdicas, teniendo en cuenta pues esas actividades se realizan teniendo en cuenta la edad de los niños, también su plano de pensamiento y además sus zonas de desarrollo. Por otra parte, pues podemos decir que se trabajaron de manera grupal, lo cual esto busca que los niños con el trastorno puedan ayudarse con una mayor validez ecológica. También buscan favorecer estrategias de socialización y continuación del desarrollo de las funciones psicológicas. No solo a través de la regulación por parte del adulto, sino también aparte de las experiencias compartidas con los compañeros de terapia o compañeros de salón. Pues se llega a la conclusión que gracias al proceso de intervención en los niños se observa pues ciertos cambios, digamos que del 100% hubo un cambio en ciertas áreas o en ciertos factores que sería un 50%. Los niños lograron disminuir la severidad de los síntomas nucleares del trastorno, también logran sostener la atención por un periodo más extenso, tener una mayor capacidad de permanecer y organizar, digamos, sus tareas. También presentan ciertos cambios en la mejoría de la velocidad en la ejecución. Algo que sí presenta un mayor resultado fue el mayor control de la conducta, en el cual la conducta con una mejoría en impulsividad y la fijación de objetivos. En sus acciones, por otra parte, presenta una mejoría lo que es en el control conductual y una mejoría en la impulsividad, y también que los niños tienen, digamos, más claro cuáles son los objetivos en acciones o en verificación de resultados. Pero aún así los niños, pues, como nombrado anteriormente, pero aún así los niños necesitan digamos que a pesar de que, hay esta mejoría, los niños no pueden, digamos, estar solos, necesitan del acompañamiento de sus padres, como del apoyo también de sus docentes. Los docentes pues informaron que se debe seguir capacitando pues a las instituciones sobre el tema de trastornos de déficit de atención. También algo que se resalta, se puede decir que las pruebas aplicadas se puede examinar que en los niños que hubo una mayor mejoría en las funciones ejecutivas, como en la planeación, en la velocidad, en el procesamiento de control inhibitorio, también en la memoria de trabajo, como en la organización de información. En las sesiones de intervención general, pues los niños que tienen una mayor respuesta a regulación externa, de información, es decir, que en las sesiones de intervención en general se evidencia que los niños que tuvieron una mayor respuesta a la regulación externa lograron planear y verificar sus actividades y mantenerse,
y mantener actividades que implican un mayor esfuerzo y un mayor desarrollo en la función reguladora del lenguaje. Ya para terminar, los participantes que mostraron mejores resultados en las pruebas post y en las pruebas pre y post también fueron los que tenían menor severidad en los síntomas. Al inicio del programa, que además también contaron con un mayor apoyo, o sea, ya sea tanto familiar como pedagógico, tuvieron mejoría tuvieron y observaron cierta mejoría en ciertos indicadores. Desde el inicio también pues los niños que recibieron, digamos, como el tratamiento farmacológico, también pues les ayudó a presentar cierta mejoría en sus resultados, en sus procesos. Se puede concluir, o mi opinión con relación a este artículo que analicé, es que haber aplicado, o sea, ciertos materiales o ciertas beneficios, o sea, ayuda al niño a que encuentre mejoría, o sea, haber aplicado lo que es la relación con docentes, con compartir con compañeros, enseñarle a respetar reglas, los cuestionarios, el apoyo de sus padres, pues ayuda a que al niño pues tengan una mejor mejoría en su hiperactividad, como también en su conducta. Bueno, eso es todo. Gracias.